Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a orar. Así que les voy a invitar que se pongan de pie. Oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirlos en esta hora de la tarde para poder disfrutar de tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos dé sabiduría para poder interpretar correctamente tu palabra, para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Sobre el tema de los dos pactos, quiero que estudiemos sobre ese tema. En el mundo cristiano, hermanos, hay una gran confusión sobre este tema, sobre los dos pactos. Así que vamos a ver qué es eso de los dos pactos, cuál es la diferencia de ambos, por qué fue necesario que se estableciera un nuevo pacto. Es interesante notar de que muchas denominaciones religiosas se hacen llamar del nuevo pacto. Por ejemplo, he visto rótulos de iglesias cristianas donde dicen Iglesia Asamblea de Dios del Nuevo Pacto, Iglesia tal del Nuevo Pacto. O sea, todas se hacen llamar iglesias del Nuevo Pacto. Pero lastimosamente muchas iglesias de estas, muchos de los líderes de estas iglesias desconocen lo que significa antiguo pacto y nuevo pacto. Quiero decirles algo muy interesante de que el antiguo pacto tenía ciertos defectos y vamos a notar cuáles eran esos defectos y cómo con la muerte de Cristo fueron cambiados o fue hecho un nuevo pacto. En primer lugar, hermanos, el antiguo pacto tenía tres aspectos, podemos decirle así. El primer aspecto era sacrificio de animales. Las personas, para ser perdonados por su culpa, la Biblia dice que iban y mataban un cordero. También dice que había un sacerdocio imperfecto, y vamos a ver por qué. Y el tercer aspecto del antiguo pacto era de que la ley estaba grabada en 2 tablas de piedra. Repetimos, los aspectos que contenía el antiguo pacto eran sacrificios de animales por la culpa, un sacerdocio imperfecto, ya vamos a ver por qué era imperfecto, y la ley grabada en tablas de piedra. 3 aspectos. Ahora, vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, sacrificios. Esto lo encontramos en el libro de Levíticos, capítulo 4, versículos 2 y 3. Levítico 4, capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se deben de hacer, e hiciera alguna cosa de ellas, y si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Qué hacía la persona cuando pecaba en el Antiguo Testamento? Conseguía un animal y lo sacrificaban por la culpa. Y esto incluía también los pecados de los sacerdotes, porque por lógica eran también pecadores y necesitaban también hacer un sacrificio por sus pecados. El segundo aspecto del antiguo pacto era que había un sacerdocio imperfecto. ¿Por qué este sacerdocio era imperfecto? Según la ley levita, o la ley que Dios había dado a los levitas, los únicos sacerdotes que tenían que ser o ministrar en el santuario eran los sacerdotes de la tribu de Leví, y especialmente que vinieran de la familia de Aarón. Pero este sacerdocio había un defecto, o mejor dicho, 2 defectos. El primer defecto del sacerdocio levita era de que los mismos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por su culpa. En otras palabras, eran ¿qué? Pecadores. Y el segundo defecto del sacerdocio levita era de que tenían que ser sucedidos o cambiados al morir uno, porque no eran eternos, eran hombres de carne y hueso. Ese era 2 defectos del sacerdocio levita. Y mire cómo dice el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 23, después nos pasamos al 27 y el versículo 28, voy a leer. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar.
y que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez para siempre, hablando de Jesucristo, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles o a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aquí nos dice el escritor de Hebreos, del libro de Hebreos, es de que el sacerdocio de Jesús es más sublime y más perfecto, porque Jesús no tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, y tampoco tiene que morir, porque Él es inmutable y es eterno. El tercer aspecto del pacto, del antiguo pacto, era que la ley estaba grabada en tablas de piedra. Esto lo dice Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Aquí se le llama a los 10 mandamientos el pacto. Y estos 10 mandamientos, ¿dónde estaban escritos? En 2 tablas de piedra. Muy interesante. Hagamos un repaso de los 3 aspectos del antiguo pacto. El primer aspecto del antiguo pacto era que los pecadores tenían que ofrecer sacrificio por la culpa. El segundo aspecto era de un sacerdocio imperfecto, porque tenían que morir y ofrecer el sacrificio por su culpa. Eso era algo defectuoso. Y el tercer aspecto del antiguo pacto era que la ley de los 10 mandamientos estaba grabada en 2 tablas de piedra. Ahora, vamos a notar que con la muerte de Cristo, estos tres aspectos del antiguo pacto cambiaron. ¿Pero en qué sentido cambiaron? Vamos a ver lo que dice Jesucristo en la cena. Dijo unas palabras. Marcos capítulo 14, versículos 23 y 24. Marcos 14, versículos 23 y 24. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos será derramada. Si ustedes notan, hermanos, que con la muerte de Cristo se iba a establecer ¿qué? Un nuevo ¿qué? Pacto. O sea, el eje transversal es la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo se iba a establecer un nuevo pacto. ¿En qué consistía el nuevo pacto? Y aquí es donde erran y fallan muchas iglesias protestantes, en no saber hacer la diferencia. ¿Qué es lo que cambió en el nuevo pacto? Lo que cambió en el nuevo pacto es lo siguiente. Hoy nadie mata corderos por la culpa, porque Cristo es nuestro ¿qué? Cordero. El segundo aspecto que cambió es de que con la muerte de Cristo, Él es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya no necesitamos de sacerdotes terrenales para acercarlos a Dios. De una sola vez podemos acercarlos ¿qué? Al trono de la gracia, porque Jesucristo es nuestro mediador y nuestro intercesor. Y el tercer aspecto que cambió con el nuevo pacto es que la ley de los 10 mandamientos ya no es que esté escrita en 2 tablas de piedra, sino que está ¿dónde? En la mente y el corazón. Vamos a notar de que en este estudio que vamos a ver a continuación, y aquí es donde radica la confusión de muchas iglesias protestantes, creen de que con el nuevo pacto la ley fue modificada o cambiada, mientras otros dicen que fue abolida o cambiada por otros mandamientos. Vamos a notar lo siguiente. Cristo es nuestro Cordero. Ya no tenemos que sacrificar corderos por el pecado, porque mire lo que dice Pablo, 1 Corintios 5:7. Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada ¿por qué? Por nosotros. Pregunto, hermanos, ¿tenemos que sacrificar corderos hoy por la culpa? No, porque Cristo murió de una sola vez como un cordero y sin mancha y sin contaminación.
Inclusive, la Biblia dice que los sacrificios de animales en el santuario, esos animales no podían quitar la culpa, porque eso era defectuoso. Entonces, ¿el defecto dónde estaba? En los animales, porque no podían quitar la culpa. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, dice lo siguiente el escritor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan a este culto limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios de cada año no podían quitar los pecados. La sangre de toros y machos cabrillos no podían quitar los pecados. Pregunto, hermano, ¿había un defecto en eso? ¿Había un defecto? Sí, porque los animales no podían quitar ¿qué? Los pecados. Mientras que el sacrificio de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, quitó de una vez para siempre nuestros pecados y los clavó ¿dónde? En el madero. Cristo nuestro sacerdote en el nuevo pacto. Esto lo dice Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Cristo nuestro sumo sacerdote, que no tiene que ofrecer sacrificios por sí mismos, mientras que los otros sí. Y dice el escritor: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque aquel primero hubiese sido sin defecto. O sea, ¿había un defecto en el sacerdocio levita? Sí, ya lo acabamos de ver. Ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo. ¿Cuál segundo? Un sacerdocio más perfecto, que es el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio sublime y es inmutable y eterno. El tercer aspecto que cambió en el nuevo pacto es la ley. Y aquí vamos a espaciarlo porque el problema con las iglesias protestantes está en la ley de los 10 mandamientos. Las iglesias protestantes pueden estar de acuerdo que no necesitamos sacrificios de animales hoy porque nadie mata corderos. ¿O ha visto usted algún hermano matando corderos? Nadie mata corderos. Solamente tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y Él nos limpia de nuestros pecados si nos arrepentimos. La mayoría de iglesias protestantes están de acuerdo que Cristo es nuestro sacerdote que intercede por nosotros, excepto el catolicismo romano, que creen de que todavía Dios ha establecido un sacerdocio terrenal fuera de contexto. Pero la mayoría de iglesias protestantes están de acuerdo de que Jesús es nuestro sacerdote, hasta allí. Pero el problema está con los 10 mandamientos. Aquí se meten en el problema, y es el talón de Aquiles de las iglesias protestantes, los 10 mandamientos. Ahora, nosotros vimos de que en el antiguo pacto, la ley de los 10 mandamientos, ¿dónde estaba escrita o dónde fue escrita? En 2 tablas de piedra. ¿Sí? Pregunto, ¿pero era el plan de Dios que esa ley estuviera solamente escrita en 2 tablas de piedra? Este fue el problema con la nación de Israel por siglos y siglos, que la ley la tenían fuera de su corazón y no dentro, y querían medir su vida de acuerdo a 10 reglamentos y 10 prohibiciones de una manera superficial y muerta. Pero el objetivo de Dios era de que esa ley estuviera en la mente y el corazón de sus hijos. Y mire lo que dice Hebreos 10, 15 y 16. Hebreos 10, versículos 15 y 16. Y quiero que noten lo que dice el texto. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pregunto, si saben leer, quiero hacerles una pregunta. Según el nuevo pacto, ¿qué es lo que cambió? ¿La ley o el lugar donde estaba escrita la ley? ¿Qué dicen ustedes? Llévelos a la Biblia, a estos cristianos que dicen de que la ley fue modificada en el nuevo pacto. Llévelos a la Biblia. Pregunto, ¿la ley de los 10 mandamientos
eran defectuosas. Hablemos de los 10 mandamientos. ¿Hay algún mandamiento que sea defectuoso? No matar. ¿Necesita modificarse? No. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No codiciar. ¿Hay defecto en eso? No. ¿El defecto dónde estaba del antiguo pacto? ¿En el corazón de qué? Del pecador. Porque Dios quería poner esa ley en su mente, en la mente y en el corazón de los creyentes. Es la misma ley, hermanos. Es la misma ley. En el nuevo pacto sigue la ley de los 10 mandamientos. No ha cambiado. No ha cambiado. Ahora, aquí va lo interesante. Si en los 10 mandamientos del antiguo pacto estaba el sábado, yo les hago una pregunta. En el nuevo pacto, ¿creen ustedes de que sigue todavía vigente el sábado? Aquí se meten en el problema de muchas iglesias protestantes. Y llévenlo a la Biblia, lean lo que lee el texto. ¿Hay alguna parte en la Biblia donde diga que en el nuevo pacto la ley fue modificada? No. Ni Jesús ni los apóstoles hicieron alguna modificación en la ley. Si la ley es santa, justa y buena, ¿por qué tendría que haberla modificado? El problema estaba ¿dónde? En el corazón y en la mente. Porque la única forma de poder obedecer esa ley santa, justa y buena, ¿cuál es? Teniéndola ¿dónde? En la mente y en el corazón. Ahora, hermanos, ¿cómo es posible, hermanos, que estos cristianos digan de que Dios tuvo que modificar su ley porque le encontró un defecto en su ley? Qué ilógico y absurdo. Miren lo que dice Salmos 89, versículo 30 al 34. Salmos 89, versículo 30 al 34, dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren con mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces los castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de mí mi misericordia, ni falsearé mi verdad, ni olvidaré ¿qué? Mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de ¿qué? De mis labios. ¿Cómo es posible que Dios pueda aniquilar y anular sus leyes? Cuando el defecto no está en sus leyes, sino ¿a dónde? En el corazón del hombre. Al venir Cristo a esta tierra, y noten lo que voy a decir, al venir Cristo a esta tierra, no vino ni a modificar, ni a cambiar, ni a abolir sus leyes. Entonces, ¿a qué vino? ¿Cuál fue el objetivo de la venida de Jesús a esta tierra? Saben de que muchos cristianos allá afuera, hermanos, están usando la Biblia y pervirtiendo los escritos sagrados para enseñar de que Jesús vino de cierta manera a modificar los 10 mandamientos y otros dicen que vino a abolirlos. Pero ¿saben algo muy interesante, hermano? Que la Biblia enseña de que Jesús vino a vindicar la ley o a magnificar la ley. ¿Qué es magnificar la ley, hermano? ¿O qué es amplificar o vindicar? ¿Qué entienden ustedes por eso, hermano? ¿Qué es amplificar? ¿Qué es amplificar o magnificar? Ustedes podemos usar el término, eso es magnífico. ¿Significa que es algo? Estupendo, excelente, maravilloso. Podemos usar varios términos. La venida de Cristo, ¿para qué fue? Isaías 42, 21. Jehová se complació por amor a su justicia en magnificar la ley y ¿qué? Engrandecerla. Jesús, ¿a qué vino a esta tierra? A modificar la ley de los 10 mandamientos. ¿Había algún defecto para que la modificara? ¿Vino a quitar algún mandamiento porque había un defecto? No.
vino a magnificarla. Y esto lo podemos ver en el Sermón del Monte, hermanos. En el Sermón del Monte encontramos de que Jesús, en el Sermón del Monte, es una evidencia de que Jesús magnificó la ley, o sea que la engrandeció. La ley decía, no cometerás adulterio. Un mandamiento conciso y preciso, pero Jesús, ¿qué es lo que dijo en Mateo 5? Si yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Eso significa que la magnificó, o sea que la hizo más que, más, la engrandeció más. En el Salmo 48 dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿A dónde tenía Jesús la ley? En la mente y el corazón. ¿Ustedes creen, hermanos, que Jesús obedeció a su Padre? ¿Ustedes creen que Jesús obedeció los mandamientos del Padre? Sí. ¿Por qué? Porque Él tenía la ley, ¿a dónde? En el corazón. ¿Y saben de qué eso es lo que Jesús quiere hacer? Grabar esa ley santa, justa y buena en nuestro corazón. Hagamos un repaso a ver si captaron el mensaje. ¿Cuáles eran los 3 aspectos defectuosos del antiguo pacto? Y el defecto era en el hombre. ¿Estamos de acuerdo en eso? El primero eran sacrificios por la culpa. Eso no podía quitar pecados. Eso era débil. El segundo aspecto era sacerdocios humanos que intercedían por el pecador, pero morían y ofrecían sacrificios por la culpa. Defectuoso. Tenían que morir y ser sustituidos por otro. Y el tercer aspecto, la ley grabada en tablas de piedra. Y quiero hacerles una aclaración sobre ese tema de las tablas de piedra. Jesús bien hubiera podido escribir la ley ¿en qué material? Hablemos. En lodo, en cartón, en cualquier cosa menos piedra. Pero ¿por qué él escribió en tablas de piedra, hermanos? Fueron 2 razones, y eso se puede comprobar bíblicamente. Una era para darles a conocer a los israelitas esa ley que en Egipto habían que olvidado. Eso lo dice en Salmos. Hay un salmo que dice eso. Y el segundo, ¿por qué Dios escribió la ley en tablas de piedra? Es porque las piedras es un símbolo de inmutabilidad y eternidad. ¿Ustedes creen, hermanos, de que las piedras se acaban las piedras? ¿Ah? Así hablando humanamente, ¿creen ustedes de que se acaban las piedras? Si se acabaran las piedras, entonces no le pusieran a las casas fundamento de piedra. Así que las piedras son ¿qué? Siempre han existido. ¿Cuántos millones de años puede tener una piedra? Una piedra fina. Las tablas de piedra significa inmutabilidad, son eternas, porque la ley ¿qué? Es eterna. Pero Dios no quería tener esa ley allí solamente en tablas de piedra, sino que la quería meter ¿a dónde? En la mente y el corazón, porque allí es donde Dios quiere que tengamos la ley, en la mente y el corazón. Si usted le pregunta, hermanos, a cualquier cristiano de otra denominación, que si, ¿qué es lo que pasó en el nuevo pacto? O en la nueva alianza, que la ley quedó abolida y que hoy estamos por la gracia en el nuevo pacto. Tremendo, hermanos, tremendo. Tanta gente que está engañada, hermanos, en iglesias cristianas, enseñando desde los púlpitos de que las leyes de Dios son defectuosas y es necesario que Jesús las tuvo que venir ¿qué? A modificar y abolir. Gran herejía. Esa es una de las doctrinas más satánicas que se están predicando en púlpitos cristianos y ahora en púlpitos católicos, predicando esas grandes herejías y blasfemias.
acusando a Dios de dar leyes defectuosas. Tremendo, hermanos, tremendo. ¿Y saben por qué, hermano, surge esa interpretación? Porque lo que no quieren es el sábado. Esa interpretación lo que hace es atacar el sábado. Y ahí es donde surgió esa interpretación de que en el nuevo pacto la ley quedó abolida o que fue modificada en la nueva alianza. Porque lo que no quieren las iglesias protestantes es saber del sábado. Ahí está el problema, hermano. Las iglesias protestantes pueden aceptar cualquier mandamiento de los 9, pero menos el sábado. Pero según la Biblia, no fue nada de la ley que cambió. Esa misma ley fue escrita ¿dónde? En la mente y el corazón. Aquí va la pregunta y esta es la respuesta que termina todo esto. ¿Por qué creen ustedes de que esos cristianos dicen de que la ley quedó abolida o que fue modificada? Fácil, sencillo. Es porque no tienen la ley ¿a dónde? En la mente y el corazón. ¿Creen ustedes que un cristiano que tenga la ley en la mente y el corazón va a decir ese disparate? Que la ley quedó abolida. ¿Ah? Nadie va a decir eso. Ahora, hermanos, es bien interesante, hermanos, de que no hay ningún pasaje en la Biblia que diga, ninguno, de que con la muerte de Cristo la ley de los 10 mandamientos fue modificada o cambiada. No hay ningún pasaje en la Biblia donde diga de que Jesús o los apóstoles cambiaron el sábado al domingo. Los disque versículos que se usan para sostener esta enseñanza solo son versículos sacados de contexto, que al estudiar cada versículo en su contexto notamos que no quiere decir eso que están predicando en los púlpitos protestantes y ahora en los púlpitos católicos romanos. Solamente es una herejía para desacreditar la santa ley de Dios. Y la pregunta que yo me hago es la siguiente, hermanos. Si estos cristianos dicen de que la ley quedó abolida o que en el nuevo pacto la ley fue modificada, ¿qué sentido tuviera de que el diablo atacara a la iglesia de los últimos días que guarda el mandamiento? Si la ley quedó abolida. Cuando Apocalipsis dice que el diablo se llenó de ira, ¿contra quién? Contra la mujer que guarda, ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Está claro eso, hermano? ¿Quedamos claros en esto? ¿Cuál era el defecto del antiguo pacto? ¿Y qué es lo que cambió en el nuevo pacto? No fueron las leyes de Dios, sino que el lugar donde estaban escritas esas leyes, pero es la misma ley, los mismos mandamientos, porque los mandamientos de Dios son inmutables y eternos, como Dios mismo. Reflejan el carácter de Dios, y Dios sin su ley no fuese Dios. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Si Dios no tuviera una ley, no fuese Dios, porque solamente un rey puede gobernar de acuerdo ¿qué? A sus leyes. En otras palabras, mire, hermano, esto es peligroso lo que están predicando estos cristianos. Al decir de que la ley quedó abolida, entonces están diciendo que no existe el gobierno de Dios. Y si no existe el gobierno de Dios, no fuese Dios o no es Dios. ¿Estamos claros en este aspecto, hermano? Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga.